Bueno, ¿qué tal, Sebastián? Un gusto poder lograr encontrarnos vía estos medios tecnológicos acá para el Circo de la Vida. Yo ya había adelantado unos programas atrás bueno, que teníamos pendiente hacer una entrevista con vos para poder darle publicidad y contar un poco acerca del librito que estuviste escribiendo, que uno dice librito sin minimizarlo, para ponerle carga emotiva, pero antes de eso quería que te puedas presentar y que le puedas contar a los oyentes, más allá de que sos psicólogo, de en qué otros rubros te desempeñás, porque también sos músico, tenés una variedad de vetas que vas tocando. Por ahí me gustaría que hagas una autopresentación, que eso es poner Bueno, Pablo, incómodo. en primer lugar, bueno, quería agradecerte la posibilidad de hablar del libro en el programa y de la amabilidad con la que me has tratado y la dificultad que hemos tenido para coordinar un encuentro. Tuvimos que estar en cuarentena para poder llegar a coincidir, así que bueno, te agradezco muchísimo. Bueno, mi título de psicólogo, soy doctor en psicología. Además, bueno, tengo esta beta artística que mencionaste de intentar desarrollarme en la música. Lo he hecho por muchos años, ahora es una actividad que tengo un tanto postergada, pero siempre con la promesa propia hacia mí mismo de volver a encarar el arte en la música. Bueno, el libro que me invitas a que yo pueda presentar y a dialogar, su título es Vigilar y Alimentar, y creo que el subtítulo es tan importante como el título, que es la metamorfosis de las políticas públicas, de la vigilancia disciplinar a las tecnologías de control y monitoreo, que es un texto que reúne 20 años de mi trabajo, que se inician en el posgrado de la Facultad de Psicología de la UNR, en su momento lo que fue o lo que sigue siendo la carrera de Clínica Institucional y Comunitaria, un trabajo que después continuó como trabajo de extensión universitaria, en la docencia, en la investigación, y terminan con este libro que es en parte lo que yo desarrollo en mi tesis doctoral, que es un trabajo que se inicia a partir de una experiencia de trabajo con desnutrición infantil, principalmente atendida en atención primaria, que me lleva a hacer una interpelación fuerte de lo que son los conceptos, a lo mejor que el sentido común ha adoptado de lo que es la desnutrición infantil, y a partir de allí comenzar a desmenuzar cómo se diseñan las prácticas políticas, las prácticas públicas, su origen, las construcciones de sentido, las construcciones de conocimiento, y que el texto es como si fuera, yo soy el único que tiene esta visión del libro, pero es como si tuviera la forma en cierto sentido como de una novela que va abriendo una trama que no se desvela desde el comienzo y que progresivamente va como profundizando y encontrando nuevas dimensiones y matices, no solamente de lo que es la desnutrición infantil, sino de lo que son las políticas públicas. Entonces, cómo se construye un concepto, cómo se construye una herramienta, de dónde provienen estas ideas que son las que de alguna manera confeccionan nuestro sentido común. Y bueno, la idea un poco que centra el trabajo es que las políticas públicas, tal cual las conocemos, tienen distintos momentos de desarrollo, es decir, las políticas públicas, por lo menos en la Argentina, nacen con una fuerte impronta de lo que es el higienismo, sobre todo en el tramo final del siglo XIX, más o menos a partir de la famosa generación del 80, que hace una serie de transformaciones y establece un conjunto de no solamente de leyes, sino de dispositivos que son constitutivos del Estado-Nación, del Estado Nacional argentino. De alguna manera, lo que se desarrolla es que una ley como la 1420, la Ley de Educación Común Laica, es una ley fundacional del Estado-Nación argentino. ¿Por qué? Porque es creadora, Foucaultianamente hablando, es la primera ley de un fuerte peso biopolítico. Es decir, de tomar una población para educarla, y educarla con un sentido vertebrante, tanto del conocimiento, de la higiene, etcétera, etcétera. Entonces, las políticas alimentarias siempre estuvieron presentes
en nuestro país datan desde fines del siglo XIX, se fueron desarrollando, etcétera, etcétera, pero tienen un quiebre, y ese quiebre se da a partir, digamos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de lo que, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, en donde se ponen ciertas disputas políticas a nivel global. Voy a hacerte la versión corta del libro, y de lo que se trata en determinado momento es de reorientar lo que serían las políticas del desarrollo humano. Las políticas del desarrollo humano tienen un despliegue en un mundo que ya no conocemos, que ya no existe, que es el mundo bipolar. Es decir, hay unas políticas que están orientadas para los países en desarrollo y especialmente para el tercer mundo, que tienen un conjunto de funciones y sobre todo a partir de lo que serían ciertas concepciones liberales. Es decir, si pensamos en el mundo bipolar, por un lado el mundo capitalista y el comunismo, del otro lado del muro de Berlín y el conjunto de disputas que se dan en las guerras anticoloniales y, digamos, los focos revolucionarios a nivel del mundo, hay una atención muy especial ubicada en lo que es el tercer mundo y la posibilidad o la peligrosidad de la inestabilidad política de ciertos países, que implican la profundización de las políticas para el tercer mundo y lo que serían básicamente las políticas del desarrollo humano. Por esa vía, vamos a un dato fáctico, la declaración de Alma-Ata de salud para todos para el año 2000, que el año 2000 pasó hace 20 años, pero cuando se sancionó la, el acta, digamos, de lo que fue Alma-Ata, el año 2000 faltaba mucho. Entonces, esa expectativa de la salud para todos es una concepción que es la creadora de la atención primaria en salud. Y la atención primaria en salud son esas redes de salud que se despliegan, sobre todo en los países en desarrollo, de contención de las poblaciones. Por otra parte, vos tenés una serie de resoluciones a nivel de organismos internacionales, uno de ellos el Banco Mundial, sobre todo en lo que es la gestión de Robert McNamara, que está entre el año 68 y el año 80 aproximadamente al frente de la entidad. Y Robert McNamara, no hay que olvidarse que fue el ministro de Defensa de Kennedy y Lyndon Johnson durante la guerra de Vietnam. Cuando llega la administración Nixon, McNamara pasa al Banco Mundial y él genera un concepto que es clave para nuestros tiempos, que es el de necesidades básicas. Entonces, un concepto como el de necesidades básicas es un concepto que es una divisoria de agua entre lo que sería la pobreza o la exclusión social o la marginalidad y la inclusión social. Todo esto en el contexto de una serie de transformaciones globales, llamémosle lo que hoy en día conocemos, seguimos por la vía de la versión corta, que son el goteo de las políticas neoliberales que se dan de forma global y que vertebran una serie de políticas, entre ellas lo que son las políticas nutricionales, porque la desnutrición infantil es como si dijéramos a las políticas públicas como el grano de arena por el cual se estructura la perla. Es decir, todo lo que gira alrededor de las políticas públicas vinculadas a la infancia, vinculadas sobre todo a todas las que son las políticas de la madre y el niño, tienen en la desnutrición infantil como la plasmación más rústica de la relación del sujeto y la necesidad. Entonces, un concepto como el de desnutrición infantil está establecido por un parámetro principalmente antropométrico, es decir, una relación talla-peso, promediada por ciertos patrones estudiados, étnicos. Si algo han hecho los organismos es trabajar con mucho rigor y con una metodología muy precisa todas estas cuestiones, pero bueno, ¿cómo se define científicamente, digámoslo de esta manera, quién es pobre? Entonces, pobre es el que no recurre a necesidades básicas, el que no puede procurarse necesidades básicas. En un estado de bienestar, el Estado tiene una incidencia mayor en procurar que las personas logren esas necesidades básicas, o por ejemplo, en un país como un sistema social socialista o comunista, las personas no tienen que preocuparse por generar. En un sistema
llamémosle capitalista, liberal, neoliberal o de determinadas características, es una responsabilidad que recae exclusivamente en el sujeto. Entonces, bien, las políticas nutricionales son esa línea, ese fleje, si usamos la metáfora tenística, es esa pelota que va a pegar en el fleje, y puede estar del lado de adentro o de afuera. Entonces, bien, esto en consonancia con un conjunto de transformaciones que van teniendo los estados principalmente occidentales y que se aceleran posteriormente con la caída del muro de Berlín, lo que vamos a observar es que el criterio de inclusión-exclusión en el contexto de la vida social se da no por la pertenencia o no al régimen legal, sino a la intervención o al modo que está posicionado una persona en las políticas de mercado, es decir, lo que consume. Entonces, frente a esto, podemos encontrar que el que no logra sostenerse en las reglas del mercado queda del otro lado de la línea, y ese otro lado de la línea es lo que estas políticas vienen a dar cuenta. Vamos a hacer como un pequeño retroceso en la argumentación. Lo que se define por este goteo neoliberal, por este goteo ideológico, llamémosle, que puede partir desde el coloquio Lippmann de 1938, tiene distintas etapas, pero se acelera principalmente en la posguerra y sobre todo del lado, llamemos, occidental, es la idea del cuál es la función del Estado. Entonces, los estados de bienestar vienen padeciendo cierta corrosión porque no logran establecer una estabilidad frente a los altos costos que tiene la vida del estado de bienestar. Esto en algunos países se ha podido mantener, pero en otros se ha desplomado de manera categórica. Pensemos a Alemania, Francia, países en teoría bastante fuertes, la misma Inglaterra en algunas cuestiones, con el thatcherismo, etcétera, etcétera. Lo que encontramos es que la función del Estado es la de contener los márgenes. Es decir, estas políticas para el tercer mundo, estas políticas para mantener el capital humano, para mantener el desarrollo humano, solo intervienen cuando las personas están por fuera de estos márgenes. Y ahí encontramos como prototipo de lo que queda del otro lado de la línea la desnutrición infantil. Ahora, la desnutrición infantil es entendida por los manuales de intervención confeccionados por el Banco Mundial, por UNICEF, por un conjunto de expertos, y algo tienen los organismos, son expertos y gente muy reconocida, y los manuales son muy interesantes de leer, pero lo que encuentran uno cuando lee los manuales y lee los prospectos y lee los procedimientos que se llevan adelante por parte de los organismos, es como si encontramos en la desnutrición más que una consecuencia de un proceso progresivo de desigualdades sociales, de ausencia de políticas de desarrollo, etcétera, etcétera, lo que vamos a encontrar es que se encuentra la desnutrición como más que una consecuencia, una causa de desviación social. Es decir, la desnutrición infantil es la causa, por ejemplo, de una merma del coeficiente intelectual, de desviaciones morales, de una inclinación a la delincuencia, del estímulo por continuar por pautas marginales de vida, etcétera, etcétera, y los organismos son bastante detallados en esto y desarrollan una red de procedimientos que tienen principalmente el objetivo, más que de contener, de anticipar. Es decir, más que de ir a contener los efectos, son políticas sumamente activas sobre estas poblaciones. Por lo tanto, sobre la población vulnerable o marginal, es como si recayera un permanente estado de excepción que los dispositivos de salud pueden incidir sobre ellos. Es decir, cuando alguien es detectado como población de riesgo, como población vulnerable, los dispositivos pueden ir a la búsqueda de la gente. Es decir, las personas habitualmente cuando estamos enfermos vamos al médico, pero el médico no viene a preguntarte cómo estás. Sería interesante. No, vos sabés que
yendo al punto, te estoy siguiendo y se me venía una imagen que yo cuando me vine a Rosario en el 2004, vine a estudiar Derecho en su momento, transité un par de años ahí la facultad y en el 2006, estando en la Casa de la Memoria, ahí Santiago 2815, compañeros del cordón industrial traían la problemática, que vos a lo mejor la recordás, que en un momento el padre Salvador Yaco, en el barrio Copelo, en Capitán Bermúdez, inicia una huelga de hambre de 40 y pico de días, un ayuno, porque había muchos casos de desnutrición infantil, ahí en el barrio, particularmente en Copelo, había más de 15, 16 en el momento, que no estaban saliendo a la luz porque había una bajada ministerial de que no había desnutridos en la provincia, entonces básicamente en el hospital no podía salir la certificación de que había un caso de desnutrición, a lo que una médica, dándole más lugar a su juramento hipocrático que a la bajada de línea, termina diagnosticando estos cuadritos, que eran cuadros severos de estos niños, sumado a toda la movida que generaba que un cura de una iglesia, como representaba ahí en Copelo el padre Salvador Yaco, tuviera un ayuno donde había perdido peso y se ponía en riesgo su salud y su integridad. Trajeron los medios, se moviliza, aparece. ¿Qué decreta el juez cuando aparece el poder interviniendo de oficio? Un daño niño, porque no era un danonino, lo habíamos, en su momento la campaña era eso, un daño niño diario para cada uno de estos niños con desnutrición, ¿no es cierto? Era como lo que iba a salvar a estos niños era esto. Y no se tenía en cuenta todo el otro componente, la situación de vida de estos niños, los hermanitos que había en la familia. Imagínate, le llegaba una ración para 14 días, 14 danoninos, para un nene que tenía 8 hermanitos. Entonces había que plantearle que solo él, y exclusivamente él, podía comer el postrecito y no. Bueno, eran como esas desavenencias de cuando intervienen los poderes medio de oficio o con algunas intervenciones, desajustado de realidad. Exactamente, Pablo, porque el otro tema que aborda el libro, a partir sobre todo de una serie de casos clínicos que son presentados, es que la desnutrición es algo que va mucho más allá del alimento. Tal cual. Es decir, la cuestión nutricional es un aspecto, llamémosle, netamente biológico. Es decir, la desnutrición infantil es principalmente abordada desde una perspectiva, por lo general biológica, cuando en realidad se trata de una cuestión social. Pero esa idea es producto de una mutación, que es lo que yo trabajo en el libro, que es transformar la cuestión social en una cuestión biológica. Entonces, el libro, en el segundo capítulo, lo que hace es trabajar lo que Susana Murillo llama la matriz discursiva neoliberal. Yo hago una profundización del concepto y planteo 5 operaciones subjetivantes que terminan escalonándose para componer la última, que es lo que yo llamo la sobresomatización. Es decir, la primera operación subjetivante yo la denomino la sobredimensión del mercado, es decir, que el criterio de delimitación del campo social se da la inclusión o exclusión por el mercado. Y que al mismo tiempo esa delimitación genera una territorialización de ese mapa, es decir, lo que está por dentro y lo que está por fuera. No es solamente poder consumir, poder gastar, es una territorialización de la pobreza. Después, el otro elemento que yo evalúo, que trabajo, es la sobredimensión de la acción, es decir, la gente es lo que hace. Básicamente lo que hace. Entonces, esa idea de que la gente es lo que hace, podríamos tomarlo tanto desde la llamada, yo no es un concepto que sea muy amable para mí, de la famosa meritocracia, pero es decir, la gente es lo que hace. Entonces, si vos a la gente le decís lo que tiene que hacer y la gente lo hace, deja de existir el problema de base. Es decir, si vos educás a la madre para que la madre alimente como corresponde, la desnutrición se... Entonces, cada una de estas operaciones subjetivantes es una simplificación de las cosas. Después la sobresimplificación, que es... La desnutrición es un problema netamente nutricional. Se simplifica la mínima expresión. Ni se complejiza ni se profundiza una cuestión. Bien. Posteriormente viene la sobreindividuación, es decir, la responsabilidad cae sobre el sujeto, y el sujeto no es alguien que está inmerso en un marco de posibilidades de la sociedad. En cierto sentido, la neurociencia dura, la neurociencia contemporánea, tiene esta fuerte impronta de la capacidad cerebral, de que
el individuo de alguna manera es como una especie de Robinson que habita la sociedad y el mundo, y que si tiene virtudes positivas las puede desarrollar, y si no las tiene, quedará relegado en otro lugar de la sociedad. Todos este escalafonamiento, que en realidad es como una estratificación, caen en la sobresomatización. Es decir, esta idea contemporánea basada en lo que es la medicalización. Entonces, la desnutrición termina siendo una cuestión netamente biológica que invierte la relación entre causa y efecto. Es decir, la desnutrición infantil es una consecuencia de un conjunto complejo de fenómenos. No es la causa. Porque pensar la desnutrición infantil desde la causa es lo que vendría a explicar ciertas características de la peligrosidad social, del fracaso social, de una especie de pseudointelecto que tiene el desnutrido, cuestión que también es muy cuestionable. Los casos están abordados de una perspectiva psicoanalítica, desde una perspectiva psicoanalítica, por lo menos tomando como dos autores pilares en el análisis de los materiales, uno más allá obviamente de la presencia freudiana, pero una es la perspectiva winnicottiana y la otra es la perspectiva, yo diría, a lo mejor del psicoanálisis francés contemporáneo, Laplanche, Sylvia Bleichmar, etcétera, etcétera, donde la idea de desnutrición es pensada desde lo que Bleichmar ha llamado el campo del trastorno, que son de alguna manera afecciones que tiene el sujeto que están por fuera del orden de la represión, y que en el proceso de constitución psíquica se dan una serie de cuestiones que son bastante interesantes. Por ejemplo, de la población trabajada en su momento, que es una población que es trabajada más o menos en lo que fue la crisis del 2001 acá en la región, te diría que el 100% de la población estudiada, el pico de desnutrición, el momento donde se establece la desnutrición del niño, se da en el 8º mes de vida. Es decir, un tiempo de la vida constitutivo del yo, donde Spitz, bueno, ubica las angustias del 8º mes, donde se dan una serie de características, en donde el yo del sujeto empieza a adquirir cierto grado de autonomía. En esa instancia bisagra, digamos, donde las relaciones objetales tienden a modificarse, donde aparece cierta incidencia del mundo real, donde aparece cierta desestabilización, llamémosle, entre el yo y el objeto. Bueno, hay un montón de cuestiones que se podrían ver, los fenómenos transicionales en Winnicott, etcétera, etcétera. Ahí es donde se produce como este bache somático, o esta expresión somática. Uno podría ubicarla en un cambio de recualificación psíquica, es decir, el niño con el alimento no tiene solamente un fin nutricional, el niño con el alimento tiene un objeto libidinal. Es decir, hay un momento donde el alimento se convierte en un objeto de la pulsión, en un objeto del deseo. El deseo en el sentido más llano del término, no de las ganas de comer, sino un objeto de deseo. Es decir, la madre no solamente pasa a ser quien provee el alimento, sino también pasa a ser un objeto de amor. Es decir, el niño comienza un proceso de narcisación en donde el alimento, un objeto del mundo, pero libidinizado, entra en juego. Ahora, las madres de los chicos desnutridos trabajados por lo general eran madres abúlicas, mujeres con muchos hijos, que algunos incluso destetaban al niño para darle el pecho a otro niño que venía, situaciones de mujeres sumamente frágiles, vulneradas, por lo general se daban en muchas madres adolescentes, procesos bastante complejos, niños que no jugaban, muy pobres en expresiones tanto gestuales como verbales, o el lenguaje preverbal. Estamos hablando de niños desnutridos entre 8 meses y 6 años. Sí, una franja importante de edad, digamos. Bueno, que son donde las políticas nutricionales encuentran ahí su foco y su... Bueno, y en una por otro etapa lado... de cimiento también, porque esta metáfora que se... que además, por planes sociales, reciben suplementos alimentarios, y aún recibiendo suplementos alimentarios, la desnutrición tendía a persistir. Entonces, hay una cuestión ahí como la desnutrición crónica, y esto hasta los mismos organismos internacionales lo corroboran, tiende a persistir, no se modifica. Sebastián, y te pregunto, en este contexto, digamos, y en este estudio y este análisis,
A mí se me ocurre pensar dos cosas, digamos. Vos lo planteás en el marco de las políticas públicas. Yo creo que algo que es interesante es que todo tu recorrido en las distintas instancias que fuiste nombrando se da todo también en disputas de escenarios estatales donde vos fuiste transitando. Incluso hoy en la universidad, estamos hablando de la universidad pública, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, vos sos docente allí. ¿Es un campo posible introducir estas temáticas como escenarios en los cuales los psicólogos en formación o los psicólogos incluso recién graduados tengan que ver como un campo posible de empezar a preocuparse y a tomar como elementos en el marco de ampliar la mirada, no solamente pensando, bueno, salgo y el primer escenario posible es el consultorio, hay otras trincheras que están de otra manera, que no aparecen muy geolocalizadas en lo que es el discurso más común institucional que ofrece hoy la facultad, digamos. Mira, ¿Vos lo ves como posibilidad? ahora te respondo, mira, para finalizar lo que te decía anteriormente, los casos que aparecen en el libro, que son 4, 3 de ellos, los niños revierten el cuadro de desnutrición no por un progreso en la alimentación, sino a raíz del desarrollo del yo. Ujú. Interesante. Esta es mi experiencia. Pero esta experiencia está también ratificada y corroborada por otros trabajos, incluso de otras orientaciones teóricas, que llegan a conclusiones similares aún con eh, por un desarrollo, por un camino distinto, llegan a los mismos resultados. Por lo tanto, hay una pertinencia de la psicología en la cuestión nutricional, porque no es una cuestión alimentaria, en Ujú. determinadas condiciones. Es decir, si a una persona no lo alimentan nunca, obviamente se desnutre y muere. Pero esto es como solía decir Silvia Bleichmer, si una persona se tira del 10º piso y cae contra el suelo, la causa de muerte es suicidio, no es politraumatismo. Tal cual. ¿Se entiende? Si alguien se pega un tiro en la cabeza, no es que tiene una lesión cerebral, es que se suicidó. Ujú. Entonces, esta lectura que uno puede entender bajo ciertas condiciones de la desnutrición infantil, hay un campo para la psicología. Ahora bien, la facultad, bueno, eso es un debate, a ver, que tiene que ver cómo se distribuye, citando a Bourdieu, el capital cultural y cómo este capital cultural está parcelado por disputas políticas al interior de una institución que tiene una currícula sumamente rígida en algunos aspectos y que creo yo que ha ido con el tiempo modificándose, pero creo que hay un campo de desarrollo de una serie de temáticas que lamentablemente siempre después de los cimbronazos o de las buenas intenciones que hay de modificar las cosas, pero siempre hay una suerte de currículum nulo que va quedando fuera de la currícula tradicional y no encuentra lugar con facilidad. Y tiene que ver con un montón de cosas a lo mejor que merecerían otra entrevista y que hablemos de otras Ujú. cuestiones, porque además, entre las cuestiones que me olvidé de presentar, yo fui vicedecano de la facultad en el periodo 2011-2015, en donde se hizo una modificación del plan de estudio por todo lo que fue la acreditación de CONEAU, que merecería también un análisis, porque Ujú. eh, lo podemos dejar para otro momento y para otras charlas y a lo mejor no ser el único interlocutor de todo esto. Pero en lo que respecta a una interpelación profunda de las políticas públicas, el problema es que también lleva a que los mismos psicólogos nos cuestionemos nuestra práctica. Ujú. Es decir, y cuestionarnos nuestra práctica no desde la retórica, sino cuestionarnos nuestra práctica de que también estamos atravesados por los mismos movimientos instituyentes que creemos cuestionar en otras disciplinas, o en otras prácticas, o en otro modo de organización de las prácticas. La psicología no está por fuera de la biopolítica Foucaultiana. Ujú. Claro, el discurso médico es fácil de identificarlo, decirle no, porque están ustedes, los médicos, o quieren disciplinar, es fácil, esa es relativamente fácil. Ahora, cuando estos mismos elementos perforan y cuestionan nuestras prácticas y nuestra participación también en el espacio público,
Esa parte es más difícil. Sí, tal cual. De hecho, yo te intentaba llevar con mi pregunta al escenario de pensar la facultad, no queriendo poner ahí una incomodidad, sino por el contrario, es como demostrando, yo te escucho atentamente a un psicólogo dando cuenta de un recorrido en su formación bastante importante por el espacio de lo público, cómo darnos cuenta que hay ciertas temáticas de interés que decir, no fue el capricho de Sebastián Grimbla que llega después de 20 años y dice, yo quería escribir sobre esto, me propuse esto, es más, me fui, me estudié por acá, pasé por allá, yo quiero escribir esto. Es como el resultado de un trabajo pensado desde lo público, con toda una valencia de una circulación allí, y a la vez en un territorio posible como es, al menos en el caso particular que te puedo conocer, estando en la facultad, decir, cómo nos sucede con un montón de otras temáticas que están ahí Ah, circulando, está bien. pero Hay que una, le da más valor a tu trabajo, digo, en ese sentido. hay una paradoja en lo que estamos planteando. Es que la misma universidad produce muchas cosas que no se curricularizan. Tal cual. Sí, tal cual. Es así. Es ¿Se así. entiende? Sí, Es una sí, sí. extraña paradoja. Igual por suerte sucede. O sea, es en esta cuestión de que entre lo paradojal, por otro lado, se da el fenómeno de que podría no suceder o quedar totalmente invisibilizado. Después aparecen propuestas como la tuya, que era la riqueza de traer esta nota, esta entrevista, y yo no quería que se pierda para poder difundir un poco algunas temáticas, que es también lograr este otro escenario que es complejo, que es el de la producción. Uno dice, hay un montón de libros de psicólogo dando vuelta. Sí, es verdad, hay un montón de libros. Ahora bien, de ciertas temáticas no todo el mundo escribe, porque también a veces se escribe para el mercado, o sea, se escribe aquello que se va a consumir. Si uno escribiera algo más del nudo Borromeo o de algunas otras interpretaciones, como que hay un montón de materiales, pero cuando hay otras temáticas que rompen un poco lo común y que también son producciones que parten y surgen desde la universidad pública, gente que también por el tránsito de distintos estamentos, digamos, de lo público, que ponen a jugar un laburo clínico allí y una interpretación sobre ese laburo, y tener algo para decir, así venga otro automáticamente a contradecirlo, a plantear otra hipótesis, pero plantearlo, discriminarlo y seleccionarlo como algo importante de ser publicado era digno de traerlo para ponerlo a discusión, para que otros lo puedan escuchar, se interesen por discutirlo, viste que también si hay algo interesante es cómo a la gente le gusta discutir, para eso tiene que poder leerlo, entonces que se interese por discutirlo, para ver si hay más producción al respecto, lo cual sería, me imagino, a tus fines personales sería algo muy gratificante si de golpe aparecieran muchos detractores con la lectura de Greenblatt viniendo a plantear algo nuevo para construir un campo de interés que a vos te significa 20 años de trabajo. En esto, Pablo, yo creo que es interesante que la gente pueda discutir. De hecho, el libro, quienes lo han leído, hay muchas personas que me han acercado observaciones o ciertos puntos de vista o cuestiones que siempre el trabajo, un libro es una etapa y después siguen otros trabajos, etcétera, etcétera. Pero creo que, volviendo a lo que me planteabas anteriormente de la universidad, yo este trabajo lo presento como un trabajo eminentemente universitario, pero tiene esta paradoja por momentos la universidad o nuestra facultad de que no es tan fácil curricularizar ciertas experiencias que son muy ricas, no solamente en el caso este porque es la que yo trabajo y además, o este trabajo realizado, te diría que somos en esto voy a incurrir en la falsa modestia, pero somos pocos los colegas que nos atrevemos a mostrar cómo trabajamos, Ujú. que Sí. presentamos casos, no viñetas, presentamos casos. Cuando vos presentás un caso, estás mostrando cómo trabajas, estás diciendo cómo abordás esto, estás ofreciendo cierta posibilidad, llamémosle, de cierto sojuzgamiento de ciertas modalidades de trabajo. Hay un estilo, a lo mejor, que por suerte con el tiempo se va modificando, pero los colegas habitualmente no muestran cómo trabajan. Y creo que mostrar cómo uno trabaja es humanizar la práctica y para los estudiantes es una experiencia bastante rica. La gente con la que yo me formé era gente que decía cómo trabajaba. Bueno, Vamos a un brindemos. ejemplo, vamos a un ejemplo sencillo. Klein decía cómo trabajaba. Lacan no. Bueno, yo en ese sentido me voy a quedar con esto para invitar a un segundo encuentro,
pero que me interesa justamente focalizar ahí, es poner el juego de lo importante que tiene, no solo decir, sino también decir en relación a aquello que uno puede estar construyendo y sosteniendo, y es interesantísimo. Hablar desde la práctica. Después, esa práctica puede haber mejore, peore. Lo que no puede suceder es que haya nula. O sea, hablar de algo que no se hace o hablar de algo de lo cual no se lo abordó, no se lo problematizó, es como un análisis de otra situación, una monografía, y poder en realidad poner a jugar ahí, a trabajar conceptos en relación a una práctica, es importante y por eso me parece que está bueno convocarnos los profesionales a ponernos un poquito más a producir. Hay una carencia muy grande en esto de animarse a producir y permitir que otro te critique lo que haces, porque es poner en disposición eso. Este libro, ¿no es cierto?, mi experiencia en vigilar y alimentar, que bueno, quien quiera visitar el libro se distribuye en la librería Laborde, que eh, está allá en la calle, ahí no me sale la dirección, está por 3 de febrero, eh, 1052 puede ser no me acuerdo, esto no soy buen vendedor, pero eh, Puede ser una buena estrategia de mercado también jugar a la búsqueda ahí, ¿viste? Uno dice, le estoy instalando a la gente. puede pedirlo en su librería amiga. Está es un libro que también relata una experiencia y no es abstracto. A ver, la práctica no es abstracta. Tiene una dimensión abstracta la teoría, pero para mí, desde mi punto de vista, es algo que en algún punto tiene que palparse materialmente en una experiencia concreta con la que se puede acordar, se puede disentir, o a veces simplemente es un paso más para pensar algunas cosas. Cuando uno lee a ciertos autores, yo no los leo como una guía de procedimiento, que hay que hacerlo, cuando hay una situación similar hay que actuar de ese modo, sino que son libros o textos que apuntan a ampliar el pensamiento y a enriquecer la manera de pensar. Esta es mi experiencia, no hay mucho escrito al respecto con esta sistematicidad, yo no he leído, por lo menos desde el campo de la psicología, textos que aborden esta cuestión. Eso sí hay hoy algunas experiencias previas de tesis doctorales, monografías, hay bastante material, pero desde este punto de vista, a ver, es una experiencia que también se circunscribe un tiempo, una época, ciertas prácticas, y si cambian las cosas, a lo mejor muchas de las cosas que se desarrollan en el libro tendrían que ser retrabajadas o repensadas porque están dadas en un contexto de cómo están organizadas ciertas prácticas. Ahora bien, en lo que respecta a las cuestiones clínicas, tiene un fuerte elemento de lo que es la clínica con niños, porque estamos hablando de niños desnutridos, y no deja de ser llamativo que los cuadros de desnutrición tienden a modificarse frente a la posibilidad del yo de encontrar vías de desarrollo y de alguna manera de reconectarse con nuevas formas de placer y de satisfacción. Bueno, lo vamos a dejar ahí picando entonces. Te quiero agradecer no solo tu tiempo, sino también la pasión para trasladar un poco lo que es la escritura de algo que es un material tan importante y a la vez que no es fácil hablar de lo que uno mismo hace y recortar, porque es muy difícil recortar lo que uno quiere transmitirle a otro. Y en algún punto creo que pudiste hacer una síntesis importante de entendible de dónde está puesto el foco, pero sin embargo nos dejás con la expectativa de tener que ir a leer para ver cómo es el marco del desarrollo. Así que vamos a invitar a toda la gente que pueda leer Vigilar y Alimentar y después vamos a pasar medios posibles para encontrarse con vos para poder acercar nuevas sugerencias, algunas otras Bueno, inquietudes y, ¿por qué no, disidencias? ¿por qué no? ¿Por qué no? Y en formato escrito. Te voy a invitar a la próxima entrevista que tengamos a que puedas también musicalizar, así que vas a tener que buscar en tu archivo algo que tengas grabado para poder meter en el medio y mostrar la otra faceta de la creación. Eso es más complejo porque está todo en cassette, es bastante viejo. Hasta ahí llegan los medios de hoy, digamos, para encontrar lo tecnológico, ya con el que haces se me complica. Sí, se complica, Sebastián, fue un gustazo poder entrevistarte, te agradezco. Para el oyente que estamos en cuarentena, sabe que el programa está saliendo grabado, yo le tengo que contar que estamos a la madrugada grabando esto y tiene valor, porque por más que uno tenga ganas de transmitir lo que hace, tiene mucho valor quedarse a la noche expectante, poder comunicarse, lograr la entrevista, así que te lo súper agradezco.
y valoro mucho el tiempo tuyo personal. Y nada, eso, Pablo, quiero dejar ahí pendiente. el agradecido soy yo y te agradezco mucho que participes en la difusión también de lo que la universidad produce, aunque a veces la currícula no lo logre acaparar, atrapar, aprender con cierta celeridad. Pero bueno, estamos siempre a la expectativa de que las transformaciones se den. Bárbaro.